Bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones de Java en el cual veremos los temas de acuerdo a cada semana. En la primera semana veremos introducción a JavaScript, en la sintaxis, el control de flujo, validaciones, conversión también de tipos de datos mediante parseInt y parsefloat, convertir a números enteros, convertir a números decimales, manejo de formularios, métodos o funciones y haremos unos ejercicios para aplicar todos estos temas. Para esto el editor de código que utilizaré será Visual Studio Code, en el cual en el escritorio voy a empezar a crear un proyecto. Como el lenguaje es de JavaScript, entonces no necesito o no es necesario utilizar un servidor, así que lo puedo utilizar acá nada más en el escritorio. Entonces coloco, por ejemplo, JavaScript, arrastro esta carpeta a mi proyecto, a mi programa, a mi editor, y en la parte de acá voy a crear un nuevo archivo, un new file. El nombre del archivo puede variar, en este caso voy a colocar por defecto index.html, y para el primer ejercicio lo que voy a desarrollar es realizar una suma, división, resta, promedio y potencia y residuo de dos números. Para hacer esto voy a aplicar lo que está según el syllabus. Voy a diseñar un formulario, el cual es una herramienta que me va a permitir capturar los datos mediante un botón para ejecutar una serie de operaciones como una suma, una resta, un promedio, una potencia o un residuo, y en el cual voy a utilizar la conversión parseInt porque los datos que voy a ingresar van a estar ingresados como texto o cadena de texto. Entonces los voy a convertir, voy a utilizar un método o una función y posteriormente voy a tener que aplicar validaciones en el caso de que el usuario no ingrese datos. Esto lo voy a aplicar en la parte entonces de acá, en este ejercicio de suma, resta o promedio de números. Entonces en la parte de acá existen dos maneras de cómo vincular código JavaScript. Voy a diseñar la estructura con HTML5 y en el body voy a diseñar mi formulario. Coloco for. En el action no es necesario colocar, pero sí es importante colocarle un nombre, ya que voy a utilizar dicho nombre para realizar una operación. Entonces aquí voy a colocar número 1 o primero un H1, operaciones básicas. Debajo coloco número 1, creo un input, le doy un name. En este caso le voy a colocar N1 y de la misma manera para abajo. Aquí selecciono el 1, presiono control D y selecciono el otro número 1. Borro y coloco número 2. Este es para activar multicursores. Lo hago seleccionando un texto y presiono control más D. Aquí en el name del formulario deberé de colocar, por ejemplo, operaciones. Luego tengo que crear un botón también. Calcular, y este botón lo que va a realizar es una operación o método o función. Para esto lo voy a utilizar mediante lo que es el evento onClick. Cuando yo le dé clic a este botón va a realizar tal acción y esa acción está en el evento onClick. Entonces coloco onClick y aquí voy a tener que escribir el nombre de mi método o mi función. Para este caso yo ya diseñé mi formulario. Este formulario tiene dos componentes o dos herramientas del tipo input que son del tipo text. También puedo colocarle el tipo number para que sea solamente ingresado solamente lo que es números nada más.
y sería mucho mejor también. Entonces en la parte de abajo ahora voy a tener que ingresar código JavaScript. Para esto escribo script y aquí debo de diseñar lo que es mi función o mi método. En esta parte entonces debo de colocar una función. Para esto coloco function y el nombre de mi función. Por ejemplo, calcular, abro y cierro paréntesis, abro llaves. Y aquí mi función calcular va a realizar una operación. En esta parte yo también debo de colocarlo, calcular, porque cuando le dé clic va a realizar tal función. Entonces me guío que aquí en el evento onClick del botón, cuando yo le dé clic va a realizar el evento o el método calcular, que es la función que estoy creando aquí abajo. Lo que debo de hacer es capturar los valores del N1 y el N2. Para esto coloco primero el nombre del formulario. Mi formulario se llama operaciones, como se muestra en la parte superior. Entonces lo que debo de hacer aquí es crear una variable. Para eso coloco var. Con var creo una variable, le llamo por ejemplo N1. N1 va a valer lo que está en operaciones, porque así se llama el formulario, punto N1 punto captúrame el valor, vale. De la misma manera para el caso del número 2, selecciono solamente uno y borro y coloco N2. Y aquí también debería de ser N2. Como ya capturé el valor de N1 y N2, ahora lo que se procede a hacer es una suma. Entonces para esto debo de colocar lo que es ahora la operación. Coloco var suma. Si es una suma, entonces coloco N1 más N2, punto y coma. Y para que se muestre, aquí por ejemplo coloco salida. Aquí debería de colocar operación. Y en la parte de arriba debería de colocar captura de datos. Debería ser al revés, operaciones, punto. Y acá debería de crear uno más para el caso de la respuesta. Resultado, resultado. Y aquí continúo. Operaciones resultado punto value vas a ser igual a la suma. Guardo y me doy cuenta cómo está diseñado todo este documento, toda esta página web. Me doy cuenta que tengo aquí en el N1 capturo los datos que son ingresados en la primera caja de texto, que es el tipo number. En el siguiente input lo que hago es capturar también el N2 y se lo doy a la variable N2. En la parte de acá lo que hago es realizar dicha suma de N1 más N2 y en la parte de abajo lo que hago es al revés, simplemente mostrarlo. Todo esto va a ocurrir cuando yo ejecute el método calcular. Cuando le dé clic al botón calcular, entonces voy guardando, ingreso a la carpeta y lo que veo aquí es que tengo los números. Coloco por ejemplo 4, por ejemplo 3, calcular. Y aquí pasa lo siguiente, pasa que en realidad no ha sumado, sino lo que ha realizado es concatenar. Esto pasa porque todavía no he utilizado lo que son los métodos de conversión como parse int y parse float. ¿Por qué son métodos? Porque dichos métodos tienen una sintaxis. Entonces para esto debo de colocar aquí parse int y me doy cuenta que aquí lo que hace es un string lo va a convertir a número. Entonces aquí también cerro paréntesis y ahora sí recién lo va a tomar como un número. Hace un momento no fue así. Hace un momento lo que pasó fue que
en realidad lo tomó como un texto y lo que hizo simplemente fue juntarlos. ¿Por qué los juntó? Porque este operador del signo más también sirve para concatenar. O sea, si yo quisiera juntar una letra con otra letra, también tendría que utilizar el signo más. Lo mismo para el caso de abajo, parse int, abro paréntesis y cierro paréntesis atrás. Es un método. Como método recibe un parámetro que es el valor que está en cadena de texto o en string. Actualizo, coloco 3, resultado, calcular y me da 6 ahora sí. De esta forma entonces utilizo una suma. ¿Qué pasaría por ejemplo si coloco 3.5 y aquí también 3.5? Le doy en calcular y el resultado me sigue saliendo 6, pero yo quiero sumar también decimales. Entonces para esto ya no debería utilizar parse int sino parse float. Guardo con control S. En esta parte actualizo, coloco los números 3.5, 3.5, calcular y me da 7. Entonces dependiendo de cuáles son los datos, yo puedo utilizar parse float o parse int. Si son números enteros como por ejemplo alguna cantidad, deberá de ser número entero. Si es por ejemplo algún precio de algún producto, es mejor que sea parse float para hacer la conversión correctamente y así aplicar la suma como debe de ser y mostrarlo también. Ahora bien, en el ejercicio me pide que haga lo que es una división, una resta, un promedio, una potencia y demás. Todo esto lo voy a aplicar en el mismo formulario que se encuentra aquí y voy a tratar de diseñar un poquito mejor. Entonces para esto, este botón que dice calcular ahora ya no se va a llamar calcular. Aquí en el value lo voy a modificar a suma. En la parte de acá voy a colocar una etiqueta P simplemente para darle un salto. Control S. Aquí también otra etiqueta P. Control S. De esta manera y acá al costado voy a crear otro que sea por ejemplo de resta. Esto lo puedo copiar y lo puedo pegar. Mi función aquí va a cambiar, ya no va a ser calcular, ahora va a ser sumar. Así que el primero deberá cambiar también a sumar. Y el de abajo va a ser resta. El de abajo es resta, obviamente el de acá, el método o función que voy a crear también va a ser restar. Eso lo hago entonces más abajo. Creo otra función, función restar. Abro y cierro paréntesis, coloco llaves y todo es lo mismo. Lo único que varía es técnicamente el signo nada más, por el signo menos. Aquí la variable tendría que cambiarlo a resta y aquí en el value será resta. Control S y voy colocando y voy probando. Entonces escribo por ejemplo 4 menos 4 resta 0 porque ejecuté una resta. ¿Qué más me pide ahora? Un promedio. De igual forma lo hago hacia abajo. Promedio. En el caso del promedio yo debo de sumar los dos números y dividirlos entre la cantidad de elementos, que es 2. Aquí selecciono resta, control D, borro, coloco promedio. Todo es igual, no hay problema aquí, tengo que darme cuenta. Y esto de acá también voy a crear otro botón con el nombre de promedio. Y aquí el evento promedio. Voy guardando y voy probando también.
Por ejemplo, 18 y 18, promedio 18. Si saco aquí 10, promedio 14. Aquí me facilita el hecho de tener el parse float porque sí me admite para dar con los decimales. Recordar, parse float es para convertir una cadena de texto a decimales y parse int es para convertir una cadena de texto a números enteros. Ahora lo que sigue es potencia, entonces voy a tener que crear otro. Aquí en potencia deberé de modificar lo que sería n1 mat.pow mediante una función n1 que será la base y n2. Bien, entonces ahora tendría que probar como por ejemplo 2 y 2. Aquí otra vez crear otro botón que nos permita hacer la potencia. Igual, botón, potencia, haces el método potencia, aquí está la función, captura los datos, utilizo el método mat.pow, la base y el exponente, necesito también mostrarlo, actualizo, coloco 2 y 2, potencia 4, acá coloco 4, 4 y 4 serían 16 y continúo. Ahora me pide un residuo de dos números. Para hallar el residuo voy a utilizar el operador de porcentaje. Para el caso de aquí sería n1 porcentaje n2. Selecciono, control D, borro, coloco residuo. Y aquí creo otro control para que pueda realizar el residuo. Guardo. Aquí también modifico a residuo. Y escribo los valores ahí. Por ejemplo, 2 entre 2, el residuo tendría que ser 0. Si aquí es 3 o un número impar, el residuo será 1 porque el otro número es 2. 3 entre 2 es 2, pero el residuo sería 1. Por eso es que el residuo se muestra aquí. En base a estos ejercicios entonces podremos realizar, por ejemplo, realizar un promedio de dos notas, que ya lo hicimos, comparación de dos números para obtener el mayor, el menor o igual, concatenar dos textos, imprimir números de forma ascendente mediante for, imprimir 20 números de forma ascendente mediante el while. Esto de acá entonces lo voy a guardar con control S. Y ahora lo que podría hacer, por ejemplo, aquí, antes de terminar este primer ejercicio, es que
Si me doy cuenta, todo lo he escrito aquí en la misma página, pero no es la única forma. Esto de acá también lo puedo colocar en un archivo distinto. Así que lo que voy a hacer es cortar todo esto. Este script lo voy a quitar. Me voy acá a la parte del explorador. Voy a crear un nuevo archivo, un nuevo file. Y voy a colocarle ahí funciones.js. Y aquí voy a pegar todas las funciones que he creado, tanto como es sumar, restar, promedio, potencia y residuo. Y para vincularlo con mi archivo necesito aquí en la etiqueta, antes de la etiqueta head, script, elijo crc, y aquí está dentro del mismo directorio, así que debo de colocar simplemente funciones.js. Es una forma también de vincular archivos de JavaScript en vez de tenerlo todo aquí en un mismo archivo. Guardo con control S, actualizo y me doy cuenta que puede seguir funcionando, ¿no? De la misma manera. Si hubiera un error en la vinculación, digamos acá, por ejemplo, yo le pongo otro nombre, control S, y acá yo actualizo y pruebo, no me va a funcionar. Y cada vez que yo le dé clic me va a generar un error. Clic derecho, inspeccionar elemento, y en la parte de acá me genera como que errores. ¿Por qué? Porque este archivo no se encuentra ahí. Así que lo que tengo que corregir aquí, por ejemplo, mira, le doy un clic en un promedio y me genera más errores. La solución está en que el nombre del archivo no es en realidad de esa forma, sino funciones nada más. Y así puedo vincular y puedo manejar lo que son formularios. Utilizo parse int o parse float según sea el caso. De los siguientes datos. Lo que faltaría aquí sería validar en el caso de que el usuario no ingrese ningún número. Voy a actualizar. ¿Qué pasa si el usuario no ingresa ningún número? Entonces tendría que validarlo. ¿No? ¿Qué pasa si acá es así, vacío? Y debería de estar un texto que diga debe de ingresar un número. Para esto vamos a hacer lo que es, según el syllabus, de validación o validaciones. Entonces esto lo logramos mediante un if. En la parte de acá deberemos de hacer uso de el if para evaluar tal condición. Así que para validar este formulario deberemos de darle un valor por defecto primero a las cajas de texto. Vamos a index.html y en esta parte vamos a buscar en los controles el number. Vamos a colocarle value para darle un valor por defecto. El valor por defecto que le vamos a dar es 0 y vamos a probar. Por defecto nos carga el valor de 0. Cuando le dé suma no me carga nada porque aquí genera un error. Me dice que el objeto ha recibido un valor de none o de ningún número y por eso no está validado. Si acá yo le coloco 0, recién realiza algo y puede funcionar. Así que lo que voy a realizar aquí es una validación de acuerdo al valor que le voy a dar. Para que funcione esta validación tengo que darle el valor de 0 por defecto a los controles. ¿Por qué? Porque de esta forma voy a poder controlar si es 0 o no es 0. Puede haber otra forma también de cómo validar si está vacío o no. Lo voy a realizar mediante el valor de 0. Así que en las funciones, ahora lo que voy a hacer es crear una nueva función para utilizarla en otras funciones. En la parte de acá voy a crear una función de tipo validar que va a permitir esto, validar estos datos. En este caso, esta función va a tener parámetros. Los parámetros los defino dentro de paréntesis. Coloco n1, n2, ya que son dos números. Y aquí digo, si
lo que se encuentra en N1, lo que ingresa, que es el valor del parámetro de entrada, es igual a 0, o lo que está en N2 también, o es igual también a 0, entonces le voy a mostrar un mensaje. Para mostrar un mensaje con JavaScript utilizo alert. En alert escribo el mensaje. Debe de ingresar un número. Algo así. Coloco punto y coma. Y esta función validar lo que hace es recibir dos valores en cada parámetro, en N1 y en N2. En otras palabras, si en esta caja de texto yo lo dejo así y de frente lo doy en suma, que no me aparezca nada y que me salga un mensaje en el cual me diga usted debe ingresar un número. Esto va a suceder siempre y cuando yo haga una validación mediante el if. Aquí en el if le estoy indicando si en el N1 es igual a 0, ese es el valor por defecto que le he dado, o en el N2 también es igual a 0, entonces muéstrame ese mensaje. Ahora, ¿cómo invocar esta función dentro de otra función? En la parte de sumar voy a colocar debajo lo siguiente. Invocando, entonces coloco un comentario, invocando a otra función o método. Para esto simplemente yo llamo validar, y validar tiene dos parámetros, N1 y N2. Entonces, ¿qué debo de colocar aquí? N1, N2 y luego punto y coma. ¿Por qué lo coloco aquí y no arriba? La razón es porque si lo coloco arriba, la función aún no sabe de qué N1 y N2 va a utilizar, sino que primero lo tiene que obtener mediante la variable var n1 y var n2, de donde del control del formulario de operaciones, del control que se llama n1, y voy a capturar el valor. Una vez que yo reconozca ese control, lo voy a convertir a decimal y lo voy a dar el valor a la variable n1. Ahora sí yo puedo utilizar el valor de esa variable n1 y colocarlo como valor para mi parámetro validar o función validar. De igual forma para n2. Entonces acá simplemente guardo como está ahí, regreso aquí, actualizo, le doy de frente en sumar y me sale el mensaje, debe de ingresar un número. ¿Por qué? Porque está invocando a una función dentro de la función sumar. Esta función se llama función validar. Entonces esta función simplemente lo puede utilizar, control C, y lo pego luego de capturar los datos en cada función aritmética. ¿Qué pasa si no utilizo esta función? Pasaría que yo tendría que validar uno por uno. Tendría que acá colocar un if y otra vez. Entonces, para evitarme tanto trabajo, simplemente creo otra función y aquí de frente lo puedo utilizar en otras funciones. Ahora actualizo y doy clic acá, por ejemplo. Debe de ingresar un número. Quiero restar, debe de ingresar un número. De igual forma. Acá, por ejemplo, no me genera nada, pero yo tengo que ingresar un número para que recién haga algo y me muestre el resultado. ¿Cómo me doy cuenta? Entonces, ¿qué hemos realizado? Según el syllabus, lo que hemos hecho es conocer la sintaxis de JavaScript, el control de flujo, las validaciones para el momento de evaluar si un número es igual a otro o no, es decir, ingresado o no, la conversión parse int o parse float y parse float también. El caso de los formularios, cómo debo de trabajar con formularios, es importante que al momento de diseñar el formulario coloque el name y ese name lo utilice en referencia aquí para capturar el valor de un control de ese formulario. En el caso de métodos o funciones, que es un método y que es una función, los métodos o funciones son fórmulas especiales que yo puedo desarrollar o diseñar o elaborar con el fin de ejecutar una serie de instrucciones según convenga.
puedo colocar o puedo invocar un método o una función dentro de otra función o método. Y de esta forma hacemos ejercicios de aplicación como por ejemplo realizar una suma, división y resta por medio de potencia residuo de dos números. Para ello deberemos de practicar como por ejemplo realizar un promedio de dos notas, comparar dos números mayor, menor, igual, concatenar dos textos, juntarlos, imprimir números de forma ascendente mediante el for, imprimir 20 números de forma ascendente también mediante el while. Todo esto teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces colocamos acá, teniendo en cuenta la validación, las conversiones y formularios. Esto de aquí entonces serían los ejercicios que tendrían que completar para que puedan aplicar lo que es el tema de la primera sesión, de la primera semana del curso de introducción a JavaScript en la asignación de desarrollo de aplicaciones de Java.